Finalmente, se pone a bailar en la sociedad gaucha y después llega atrasado a los compromisos. Complicado el día. Buen día, Fernando Rodríguez. Pensé que no venía. Gente, buen día. Soy el pastor Joven Noguera. Voy a hacer una breve pasada por el Rompiendo Cadenas. Estoy en los últimos días del impuesto a la renta acá por Brasil y mi agenda es sumamente complicada, ¿no? Entonces voy a usar un tiempo y lo voy a dejar con un poco de música. Antes le digo que venimos de un culto lindo. Estuvimos ayer con un buen número de personas, templo casi lleno, donde se sintió mucho lo de Dios para nuestras vidas y Dios sacudió mucho el interior de las personas que estuvieron allí expuestas a lo que se estaba impartiendo, ¿no? Una noche de tomada de decisiones, fue algo muy lindo, ¿no? Y creo que salimos todos saciados, alimentados, de cierta forma agradecidos por lo que tuvimos la chance de disfrutar, de vivir. Cada noche más linda, allí por el MBC, salimos agradeciendo al cielo por su bondad y ciertamente viviendo un salpicar de la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Ayer fue un día de recibir gente nueva también y tuvimos algunos hermanos que se sumaron a la congregación, ¿no? Y inclusive gente que viene de lejos, ¿no? Y fueron integrados a la congregación. Estuvimos orando al final del culto, recibiéndolos, y eso nos pone muy felices. Nos encanta recibir gente, en fin, se va mayo, un mes complicado para contadores. Viene junio. En junio ya tenemos campaña, en junio ya tenemos actividades fijadas y tenemos una expectativa de mucho mover en el MBC y menos trabajo de contador, ¿no? Que ya estoy loco para dejar. Pero en fin, seguimos peleándola por ahora. Estaba mirando el libro de Marcos en el capítulo 6 y pensando en cómo la gente tiene, diría yo, la inclinación a preocuparse con lo que no interesa. Por ejemplo, si alguien compra un auto nuevo y se lo muestra a la gente, miren mi auto nuevo, la mayoría de las personas va a decir, ¿cómo pagó ese auto? ¿Será que está ganando también? En lugar de decir, qué lindo auto, lo felicito, que lo disfrute. Porque el ser humano, él tiene una tendencia a preocuparse con lo que no importa y a no importarse con lo que sí debe hacerse, tiene valor y tiene una repercusión en la vida de la gente. He visto situaciones en que alguien se compra su casa y recibe amigos y la conversa es, ¿será que puede pagar esa casa?
¿Cuándo debería la gente ponerse feliz con la conquista de quien adquirió y honrar todo ese esfuerzo felicitando, aplaudiendo y alegrándose? La gran verdad es que a la gente le resulta de cierta forma difícil alegrarse con la alegría del otro. Falta algo que se llama en la Biblia la koinonia. Es una palabra griega que establece esa comunión participativa entre diferentes personas en los mismos asuntos. Fulano se casa, y bueno, que se case, no es la respuesta. La idea es que se casa con alegría, con fiesta. Entonces yo tengo que inclinar mi corazón a alegrarme con eso. Fulano conquistó el fin de su estudio en facultad, pues me alegro con eso. Fulano consiguió un empleo mejor, pues me alegro con eso. No tengo que preocuparme con ¿será que va a aguantar? ¿Será que va a durar? ¿Subió a gerente? ¿Será que tiene capacidad? Eso no es problema mío. Si soy amigo de la persona, si soy hermano de la persona, lo que tengo que hacer es alegrarme con su conquista. Ya la preocupación con ser capaz y con saber lidiar con esto y saber lidiar con aquello no es una preocupación que deba ser mía. Es una preocupación de, primero, el que fue llevado a ese cargo y segundo, el que lo contrató para ese cargo. ¿No? Pero digo, la gente tiene siempre una tendencia a preocuparse con lo que no es de su alzada, de su responsabilidad. Y pierde muchas veces el momento oportuno para manifestar alegría, para festejar, para celebrar por la victoria del otro. La Biblia nos enseña a alegrarnos con quien está alegre y la Biblia nos enseña a llorar con los que lloran. Esa compasión con una participación en los sentimientos experimentados es lo que se llama la koinonia, el sentimiento que reúne, el sentimiento que aglomera, el sentimiento que junta. Y eso la humanidad lo ha perdido, ¿no? La humanidad lo ha perdido. No en grupos de trabajo solamente, no en asociaciones solamente, no en iglesias solamente. En verdad, mucho se ha perdido dentro de la familia. Dentro de la familia, personas han dejado de alegrarse con la alegría de su pariente, de su familiar, de su hermano. Y muchas cosas han contribuido para que eso ocurra, ¿no? ¿Por qué no me alegro con la victoria de mi hermano? Porque no amo a mi hermano. ¿Por qué no me alegro con la conquista de mi hermano? Porque soy envidioso. ¿Por qué no me alegro con la conquista o con el llegar o con un negocio bueno que hizo mi hermano? Porque no sirvo yo. Porque deseo el mal a los otros. Porque quiero el bien para mí.
porque soy egoísta. Bueno, eso se ha extendido en la humanidad y ha marcado las relaciones más íntimas, que son las relaciones familiares. Es todo un tema. Así como el tema de alegrarse cuando alguien pierde. Ah, fulano estaba estudiando, quería ser doctor, pero no aguantó, paró la facultad. Y bueno, si nació en el cerro, ¿cómo va a ser facultad? Está muy engreído, se agrandó mucho. Parece que la gente no desea la realización personal, profesional, financiera de las personas. Me pasó cuando abrí el MBC, lleno de entusiasmo, lleno de planes, lleno de optimismo, lleno de desafíos. Y los comentarios que me llegaban era: vas a predicar miércoles, sábado y domingo. Tú no vas a aguantar, te vas a cansar. Vas a predicar en radio todos esos días. Te va a faltar palabra. Te vas a cansar. Algunos no me lo decían a mí. Comentaban en las ruedas: no, pero esto no llega a un año. No, pero esto no pasa de un año. No, pero esto no pasa de 2 años. Y le confieso, hasta que hice 7, la gente decía: no, pero no llega a 7. Porque 7 es cuando se establece definitivo, no llega, no pasa de 7. Y yo solo escuchaba y decía a mí mismo: puerta que Dios abre, nadie cierra. Puerta que Dios cierra, nadie abre. Jesús se autodefine como el que abre cosas que nadie cierra. Y ya vamos a llegar a los 14. Y así como hay algunos que se alegran por el aguante, por el perseverar, por la resiliencia, por la resistencia, hay muchos que se entristecen. Y ahí ya no hablan más de no aguantar. Ahí ya hablan: está viejo ya. Ya nadie más lo quiere oír. Ah, se está poniendo ultrapasado. Es una gran diferencia de los occidentales con la cultura oriental. En la cultura oriental, los viejos, los más viejos, los ancianos, los experientes, los vividos, son honrados por lo que alcanzaron, por lo que ya vivieron, por lo que conquistaron, por lo que aprendieron, ¿no? En la cultura occidental eso es raro.
Y siempre resulta difícil decir, te felicito, me alegro contigo, que Dios te bendiga, que tengas un aguante gigante. Gran parte de la gente, cuando estás en una guerra, te deja solo. Y si morís en la guerra, te dicen, o dicen a sus comparsas, pero qué pena, era bueno en lo que hacía. Pero no se anima a decir, pero yo no lo apoyé nunca. Porque eso despierta remordimiento, culpabilidad, negligencia. Y las personas no son dispuestas a reconocer eso. Digo, se extraña cuando se ve un hijo decirle al padre, te amo, soy orgulloso de ti, tú sos mi modelo, sos un ejemplo para mí. Se extraña eso. Lo que más se ve son personas llorando a la orilla del cajón y queriendo hablar con quien ya murió, para decirle lo que no le dijeron en vida. En fin, es así la cultura. Es así la cultura. Es así la dificultad de asumir que hay méritos en fulano, que hay trascendencia en lo que fulano hace. Pero jugamos, en la mayoría de las veces, jugamos a lo David con Urías. Lo dejamos solo en el frente de batalla. A ver si aguanta. Si no aguanta, bueno, murió en la guerra. Y nunca se asume que faltó un brazo para sujetar una lanza o una flecha o una espada. Eso es de la humanidad, no es de ahora. A lo largo de la historia de la humanidad se manifestó ese espíritu inmundo que siembra envidia, que siembra celos y que hace que la gente no se alegre con la alegría del otro. Allá atrás en la historia de la humanidad, Caín presentó la ofrenda. La Biblia dice que Dios no se alegró de él, ni de su ofrenda se agradó. En el mismo día, Abel presentó su ofrenda. Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda. ¿Qué sentimientos debería despertar eso? Abel intentar ayudar a Caín, su hermano, para que Dios se agradara de él. Caín aprender con su hermano para conseguir agradar a Dios. Al final de cuentas, habían algunas cosas que deberían cambiarse para que Caín obtuviera lo que sí necesitaba y quería. Pero ¿cuál fue el resultado de esa historia? Triste. Caín mató a Abel.
por envidia, por complejo de inferioridad, por no sentirse aceptado por Dios, en lugar de buscar mejorar y crecer y llegar al nivel de aceptación que su hermano tenía, era más fácil matarlo al hermano para ofuscar su brillo y así la falta de brillo que marcaba la vida de Caín no sería notado. Así es el hombre. Yo hoy de mañana leía el libro de Marcos en el capítulo 6. Es una historia cortita, pero es una historia muy significativa. Esa historia que la cuenta Marcos en el capítulo 6, también la cuenta Mateo y Lucas. Ambos se refieren a ella. Dice así, mire: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Jesús venía del encuentro con el Gadareno, después en la otra orilla se encontró con Jairo, con la mujer del flujo. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús venía en alta. Todo el mundo hablaba en lo que Jesús hacía. Mucha gente decía, Él es Dios. Mucha gente decía, Él es fuerte, Él tiene poder. Yo vi a la gurisa muerta y Él le habló y la gurisa se levantó y salió caminando. ¿Qué haría usted en esa situación? Yo celebraría. Yo ya le pediría a Él por mis muertos. Así como hiciste con esa chica, podés hacerlo con mi padre, con mi madre, dámelos, ni que sea un año más. Yo apelaría de todo con ese Jesús famoso, poderoso, que era destaque, que estaba en las principales páginas de los diarios, que era noticia en la tele, en la radio, en las redes sociales. Ya sé que no había eso. Ya me mandaron un palazo por acá, en el WhatsApp. Pero me estoy refiriendo a eso como marcas de una popularidad alcanzadas por hacer bien hecho lo que se vino a hacer. La propia generación de Jesús en algún momento declaró, este Jesús todo lo hace bien. Hace al sordo oír, hace al ciego ver y hace al mudo hablar y al paralítico lo hace andar. O sea, esa característica de Jesús de hacer todo bien y hacerlo con excelencia, con compasión, llevando al hombre a vivir cosas que por lo que el hombre sabe y tiene no viviría, solo Jesús tenía y tiene. Y Él debería ser valorizado, adorado, aplaudido, reconocido. Él venía de un buen tiempo. La hija de Jairo, la cura de la mujer del flujo, la liberación del Gadareno, la transformación de la familia del Gadareno. Cosas que hombre no podía hacer. Entonces Él viene a su tierra y en su tierra sucede esta historia. Salió Jesús de allí y vino a su tierra.
seguido por los discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Jesús. Vea lo que le digo. Una generación, una ciudad sacudida por una gloria manifiesta. Endemoniados liberados, muertos resucitados, mujeres decrépitas y enfermas sanadas, familias transformadas, personas encontrando el sentido para su vida, Jesús anunciando el reino de los cielos. Pero esa gente que estaba a la vuelta, en lugar de preocuparse con el venir del reino, se preocupaba con ¿de dónde sacó estas cosas? ¿Cómo fue que aprendió lo que sabe? ¿Cómo es que hace estos milagros a través de sus manos? Pero ¿cómo puede ser que él haga esto si él es el hijo de María? Pero ¿cómo puede ser que él haga eso si sus hermanas son comunes y están aquí con nosotros? ¿Qué son todas esas frases que muestran la forma en que la gente se escandalizó? Son frases de no alegrarse, son manifestaciones de envidia, son manifestaciones de rechazo. Y en lugar de aplaudir, reconocer y honrar al Jesús que estaba allí para cambiar sus destinos y sus vidas, ellos empiezan a buscar parentesco con gente común para quitarle la visión sobrenatural a Jesús, visión que él expandía, demostraba, confesaba y establecía a través de los milagros que hacía. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente quiere transformar a Jesús en un hombre o en un profeta en lugar de aceptarlo? Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar lo que estaba perdido, a buscar lo que estaba perdido, a traer descanso al que estaba cansado, a traer vida al que estaba muerto. Jesús es el Hijo de Dios que vino a deshacer las obras del diablo. No, es el Hijo de María, es el hijo del carpintero. Lo vimos ahí caminando en la calle. ¿Cómo puede ser que aprendió lo que aprendió? Lo que lastimaba a esa gente no era que Jesús hubiera aprendido lo que había aprendido. Lo que lastimaba a esa gente es tener que confesar que Él era Dios y no poder ellos hacer los milagros que Él hacía.
Porque si lo aceptaban y lo reconocían, tendrían que honrarlo. Y la gente tiene dificultad en honrar al que vence. Venció la carrera, sí, pero venció porque no corría nadie importante. El cuadro ganó, sí, pero el otro cuadro estaba hecho pedazo. Llegó primero a la natación, sí, pero fue favorecido. El juez robó. Esas cosas son comunes. Ganó la elección, sí, pero dice que hubo cosas mal contadas ahí. Pero trabajó bien en el gobierno, hizo muchas obras, sí, pero también debe haberse llevado plata. La gente siempre quiere achicar al otro, en lugar de reconocer, honrar, aplaudir y hasta imitar. Porque hay ejemplos que uno tiene que seguir. La propia palabra cristianos habla de pequeños cristos. Deberíamos ser parecidos con Él en actitudes, en palabras, en gestos, en sentimientos, en postura. Deberíamos ser por lo menos parecidos con Él. Al final de cuentas, cuando creímos nos hicimos pequeños Cristos. Cuando creímos nos hicimos hijos de Dios. Hijos del mismo Padre. Pero la gente no lo aceptaba. El versículo 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad inhibe el milagro. Mucha gente en la tierra de Jesús que estaba enferma, que estaba muriéndose, que estaba endemoniada, que podía haber sido liberada, sanada, restaurada, si hubiera creído en Él. Perdió el milagro porque no veía en Él a Dios ni al Hijo de Dios, pero veía en Él al hijo del carpintero, al hijo de María, al gurí que jugaba pelota en la calle. Y no reconocían al Emmanuel de Dios, al Dios entre nosotros. No pudieron aceptar que el Verbo se había hecho carne. No pudieron aceptar el plan de Dios para salvación y por eso se fueron al infierno. ¿Por qué todo eso? Por la mezquindad del hombre de reconocer a los valores que las otras personas tienen. Esa gente que no aceptaba a Jesús también fue gente que apedreó a Esteban, primer diácono de la iglesia, que lo mató a pedradas. ¿Por qué? Porque Esteban era un diácono de servicio, pero un hombre lleno del Espíritu Santo. Esa gente religiosa no podía ser llena del Espíritu Santo. En lugar de buscar llenarse del Espíritu Santo,
Era más fácil matar a Esteban. Mataron a Esteban. Enterraron al hombre. Y ahí, sin culpabilidad, se conformaron, porque ahora hay menos gente llena de Dios y más gente vacía como nosotros. ¿Sabe? Hoy, después de 30 y pico de años de creyente, 14 años de pastor titular y 66 años de vida, me doy cuenta que la gente es así. Los que necesitaban a Jesús lo buscaban, pero los que no estaban necesitando de un milagro para seguir viviendo, lo rechazaban. Aún hoy es así. Tengo un hijo endemoniado, voy a Jesús. Tengo un hijo endemoniado, voy a la iglesia, voy a ir al pastor. Porque necesito. Pero cuando se estabiliza, cuando la bendición ya llegó, ahí cada uno muestra lo que es y cada uno muestra lo que verdaderamente es importante para él. Después de curado, muchas veces ya no les importa seguir a Jesús. ¿Se acuerda la historia de los 10 leprosos? El propio Jesús se preguntó, ¿no fueron 10 los leprosos que sané? Sí, Jesús, fueron 10. Porque volvieron solo 2 a agradecer. Es que a veces educación, gratitud, solo importa cuando uno recibe en la hora. Después, ya teniendo lo que se quiere, seguimos nuestra vida. Centenas de personas hoy están en el fuego por no poder ver al Hijo de Dios allí en el Hijo de María. Era más fácil decir, Hijo de María, aquella que no tenía hombre y se embarazó, aquella que se embarazó antes de casarse. Era más fácil decir eso que declarar, Él es el Hijo de Dios. Él nació por obra del Espíritu Santo en una virgen para cambiar nuestro destino. Porque cuando decimos eso, tenemos que reconocer que necesitamos que alguien cambie nuestro destino. Él es el que vino a restaurar lo que se había perdido. Es difícil decir eso, porque ahí tenemos que reconocer que estábamos perdidos. Es difícil reconocer que Él vino a dar descanso a los cansados, porque ahí tenemos que reconocer que no aguantábamos más de cansados. Es difícil tener que decir que Él vino a deshacer las obras del diablo, porque ahí tendremos que reconocer que el diablo en aquel tiempo nos mantenía cautivos y hacía con nosotros lo que él quería. Jesús entendía eso, lo que a veces nosotros no conseguimos entender. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa y entre sus propios parientes.
me da a entender que ni los hermanos de Jesús creían en él. Qué difícil el corazón del hombre, ¿no? Con certeza le digo, el que no permitió que su corazón se abriera para él, su destino fue el infierno. No hagamos eso. No pongamos otras cosas delante de él. Él no es apenas el hijo del carpintero, ni el hijo de María, ni un gurí más que nació allí. Él es el Hijo de Dios. Él es el Verbo hecho carne. Él es el que es digno de toda honra, toda gloria, toda aceptación, todo aplauso, todo reconocimiento. Y decimos eso, aceptamos eso y proclamamos eso, o nos vamos al infierno. Porque para salvarse hay que creer, y creyendo hay que obedecer. La Biblia lo dice. Yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. A los amigos que estuvieron, gracias. A los que me dieron el aguante por Colombia y por redes sociales, muchas gracias. Que el Señor me lo bendiga. Nos encontramos luego a medianoche para la oración de la madrugada y mañana al mediodía rompiendo cadenas nuevamente. Que Dios te bendiga. Beso grande. Chao, chao.